Dice Romanos capítulo 8 versículos 1 y 2, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vamos a continuar en esta mañana con el capítulo 12, que dice: los temas éticos del Nuevo Testamento apoyan la ley. Y estaremos viendo ya la última parte del capítulo 2, hermanos, que es la libertad espiritual. Y yo quisiera que en esta mañana pudiéramos comprender uno de los énfasis que el autor hace en este capítulo sobre la importancia del cristiano someterse a la ley de Dios, que esto resulta en libertad espiritual. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque de ahí depende de cómo nos conducimos en este mundo, de qué manera vamos a conducirnos diariamente en esta tierra mientras vivamos en este mundo. Aquí el autor nos muestra, hermanos, que la libertad que da el Espíritu de Dios al creyente no es para desobedecer la ley de Dios. En otras palabras, como cristianos que hemos sido perdonados, que el Señor nos ha hecho nuevas criaturas, no significa que ahora, porque tenemos la libertad del Espíritu Santo y Él nos ha hecho libres, ahora somos libres para pecar o libres para vivir en desobediencia. No, la libertad que Él nos ha dado no es para hacer lo que nosotros querramos, ni lo que nos dé la gana, sino más bien es para obedecer al Señor, para someternos a sus mandamientos. Esa es la verdadera libertad. La verdadera libertad consiste en que nosotros antes de ser cristianos no podíamos obedecer los mandamientos de Dios. Antes de ser creyentes, por más que lo intentábamos, obedecer los mandamientos de Dios, someternos a ellos, no podíamos. Existía una esclavitud al pecado y no podíamos obedecer los mandamientos de Dios. Pero una vez que el Espíritu Santo nos libertó, una vez que el Espíritu Santo nos hizo libres, nos regeneró, nos dio nueva vida, entonces ahora podemos someternos a los mandamientos de Dios. Ahora sí podemos obedecer lo que Dios demanda en su palabra. Y esto es en realidad lo que significa la libertad espiritual. Hermanos, la libertad de Dios o la libertad que Dios da no es libertinaje. El libertinaje es hacer lo que la persona quiere y le da la gana. Esa no es la verdadera libertad. La verdadera libertad es someterse a los mandamientos de Dios y ser libre para obedecer a Dios, ser capaces de obedecer al Señor. Santiago, por ejemplo, muestra que es la ley de la libertad. Si vamos a Santiago capítulo 1 versículo 25, ese versículo lo estuvimos examinando en un domingo anterior, pero es bueno ir ahí una vez más y ver cómo Santiago muestra de qué manera él llama a la ley de Dios la ley de la libertad. Veamos el versículo 25 del capítulo 1 de Santiago. Voy a leer del 24, dice: porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Fíjense bien cómo Santiago, hermanos, usa la descripción de la perfecta ley de la libertad. Ahora bien, el apóstol Pablo en Gálatas dice que la ley dada en el monte Sinaí era una ley que esclavizaba a las personas, y que ahora el cristiano es libre de esa esclavitud. Pero Santiago dice que ahora que la ley es la perfecta ley de la libertad. Y muchos creen que Pablo o Santiago está contradiciendo a Pablo, o Pablo contradice a Santiago, hermanos. Y en realidad no existe ninguna contradicción. Ambos escritores están hablando en diferentes contextos, y esto es muy importante entenderlo. Santiago nos muestra
¿Cómo el creyente regenerado por el Espíritu Santo, el cristiano que ha recibido el perdón de sus pecados y que tiene una vida nueva, ahora tiene el poder de Dios para obedecer los mandamientos de Dios, someterse a ellos? Y cuando él se somete a los mandamientos de Dios, cuando él o ella se someten a esos mandamientos, hermanos, se produce una libertad espiritual, una libertad. Y por eso Santiago lo llama la perfecta ley de la libertad. Porque, hermanos, cuando obedecemos los mandamientos de Dios, estamos en libertad. Y cuando alguien quebranta los mandamientos de Dios, ¿está en qué? En esclavitud. Ahora bien, en el Antiguo Testamento la ley demandaba obediencia, pero no tenían el poder para obedecerla. Por esa razón, la ley condenaba a las personas, debido a que demandaba obediencia, pero no les daba el poder para obedecer. Ahora en Cristo, la ley sigue demandando obediencia. La diferencia es que tenemos el poder para obedecerla. Esa es la gran diferencia. Tenemos el poder del Espíritu Santo para obedecer la ley de Dios, los mandamientos de Dios, y por esa razón resulta en la ley de la libertad, la perfecta ley de la libertad. Así que la perfecta ley de la libertad no significa libertinaje, sino significa una libertad verdadera para obedecer y someternos a los mandamientos de Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo también expresa en el capítulo 8 de Romanos que leímos al principio. Si vamos una vez más ahí, Romanos capítulo 8 versículos 1 y 2, y dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es andar conforme a la carne? Andar conforme a la carne es andar en el estado de muerte espiritual, en el estado de no regeneración. Vivir conforme a la carne es cuando las personas todavía no han sido regeneradas por el Espíritu de Dios. Vivir conforme a la carne es cuando no se conoce el Evangelio y cuando el Espíritu Santo no ha hecho una obra de gracia en nuestros corazones. En otras palabras, vivir conforme a la carne es la vida que todo no cristiano lleva en estos momentos. Es vivir conforme a la carne. Vivir conforme a la carne es vivir en un estado de muerte espiritual. Toda persona que no conoce a Cristo, que no ha sido perdonada, vive en muerte espiritual y vive conforme a la carne. ¿Por qué razón? Porque no tiene el poder para vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. Porque no tiene el poder del Espíritu Santo para someterse a los mandamientos del Señor. Pero un creyente, un cristiano que ha sido regenerado y que ha sido perdonado, hermanos, tiene el poder para hacerlo. El Espíritu Santo le da ese poder. Eso es lo que Pablo dice, que ahora nosotros no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos ha liberado, el Espíritu nos ha hecho libres verdaderamente, libres para obedecer al Señor, libres para obedecer sus mandamientos. Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte impera, gobierna y domina en los no creyentes, en los no cristianos. El pecado, hermanos, la ley del pecado y de la muerte domina en los que no han sido todavía regenerados. La ley del pecado y de la muerte es el amo y señor de estas personas. Pero de todo aquel que ha sido regenerado y ha sido perdonado, ha sido libertado de esa ley. Ha sido libertado. ¿Y cómo reaccionan los creyentes libertados? ¿Viviendo en pecado como antes vivían? No. Hermanos,
diferentemente a como antes se vivía, en libertad, en verdadera libertad. Lo que antes practicábamos, ahora no lo practicamos porque el Espíritu Santo nos da el poder de no hacerlo, de abstenernos de toda especie de mal, de vivir en desobediencia al Señor. Esto es gracias al poder del Espíritu Santo, gracias a lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Es una gran diferencia. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos muestra en este versículo, y es lo que el autor está tratando de hacernos ver. Que el sometimiento a la ley de Dios, hermanos, trae verdadera libertad. Pero esa verdadera libertad es fruto del Espíritu Santo que ha operado en nuestras vidas un cambio. Dice, por ejemplo, en la última parte dice: sin embargo, la libertad que el Espíritu produce nunca nos desvía de cumplir la ley de Dios. Nunca. Alguien que diga: oh, yo he sido perdonado y liberado por el Espíritu de Dios, pero ¿saben qué? A mí no me interesa la ley de Dios, los 10 mandamientos no son para mí. A mí no me interesa nada de los 10 mandamientos o la ley de Dios. Lo que me interesa es vivir solamente bajo lo que el Nuevo Testamento dice. Somos una iglesia neotestamentaria. Hermanos, esto es algo totalmente contrario al espíritu de las Escrituras, porque todos los escritores del Nuevo Testamento nunca hicieron a un lado lo que el Antiguo Testamento dice y lo que Dios demanda. Nunca lo hicieron a un lado, sino todo lo contrario. Ellos lo tomaron, sabían lo que el Antiguo Testamento decía, y ellos escribieron lo que escribieron en el Nuevo Testamento debido y basados a lo que el Antiguo Testamento dice. Obviamente ellos eran inspirados por el Espíritu Santo, pero no fueron inspirados para contradecir el Antiguo Testamento. Ellos fueron inspirados para agregar revelaciones nuevas que el Antiguo Testamento no decía, pero en concordancia con el Antiguo Testamento, en unidad con el Antiguo Testamento. Así que entender esto es muy importante, hermanos. Ahora bien, el otro tema que el autor menciona es el amor. Hermanos, cuando Cristo vino, no cambió los mandamientos de Dios del Antiguo Testamento. No los cambió. Él no vino a abrogar sus mandamientos. Él lo dijo: yo no he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Ahora bien, ¿por qué entonces cuando Cristo era enfrentado por algunos, por ejemplo, fariseos, por ejemplo, escribas o fariseos, y le preguntaban cuál es el más grande mandamiento? ¿Por qué Cristo mencionó solamente 2 mandamientos? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. 2 mandamientos. Pero hermanos, es muy interesante que en estas palabras Cristo no estaba haciendo a un lado los demás mandamientos. No, en ningún sentido de la palabra Cristo los estaba ignorando. Todo lo contrario, Él estaba resumiendo todos los 10 mandamientos. En otras palabras, si ustedes examinan los 10 mandamientos, ustedes se darán cuenta que cada uno de los mandamientos se resumen en esos 2 mandamientos. Amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo. Cuando nosotros, hermanos, cumplimos esos 2 mandamientos, estamos cumpliendo en realidad los 10 mandamientos. Ese es en realidad el meollo del asunto. Cristo no vino a hacer a un lado los 10 mandamientos, no. Él vino a obedecerlos, a someterse a ellos, y Él espera que nosotros también nos sometamos a ellos. Hay algunos cristianos que dicen: no, Cristo solamente enseñó 2 mandamientos y enfatizaba vez tras vez 2 mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo, y es todo. Mas no se dan cuenta estos cristianos que si nosotros hacemos eso, estamos cumpliendo los 10 mandamientos, estamos cumpliéndolos. Porque si en realidad, hermanos, amo al prójimo, yo no voy a robarle lo que es de él. ¿Se dan cuenta?
Si en realidad tengo amor a mi prójimo, yo no voy a hacerle daño en ningún sentido de la palabra. No voy a dañarlo. Si tengo realmente amor a él, no voy a ofenderle, ni voy a causar daño a su vida. Y si amo a Dios, si realmente amo a Dios, entonces voy a obedecerle. Por ejemplo, muchos creen que las dos tablas de la ley, la primera tabla se refiere a nuestro deber para con Dios, amar a Dios, que es los primeros 5 mandamientos, y que los segundos 5 mandamientos, los otros 5 mandamientos de la segunda tabla de la ley resumen nuestro deber para con nuestro prójimo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así que los 2 mandamientos que Cristo habló y mencionó en varias ocasiones resumen los 10 mandamientos. No es que Él haya dicho los 10 mandamientos son puestos a un lado y ahora les doy 2 mandamientos solamente. No, Él simplemente los resumió, los 10 mandamientos, en esos 2 mandamientos. Por esa razón, uno de los temas que vemos una y otra vez en el Nuevo Testamento es el amor. Comenzando con Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y de ahí vemos cómo el Señor demanda que su pueblo se ame, tenga amor. El apóstol Juan habló extensamente sobre este tema en su primera epístola. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hermanos, ¿por qué los escritores del Nuevo Testamento enfatizaban una y otra vez la importancia y necesidad del amor? ¿Por qué? Porque el amor es un tema ético, hermanos, que toca el corazón del asunto. Si un cristiano dice conocer a Dios y no tiene amor, ni demuestra amor, hermanos, lo más probable es que en realidad no conoce al Señor. Porque todo aquel que conoce al Señor verdaderamente va a vivir su vida mostrando amor. A mostrar amor. Amor. Esto es algo, hermanos, central al Evangelio, central a la vida cristiana. Por eso dice el autor, dice: es notable que los escritores, en el segundo párrafo, es notable que los escritores del Nuevo Testamento demuestran la autoridad ética del amor al referirse a la ley del Antiguo Testamento. ¿Por qué es tan importante el amor? ¿Qué es lo que da al amor su preeminencia ética? ¿Por qué deben ser respetados los dictámenes del amor? ¿Qué hace que el amor sea un estándar tan autoritativo? Precisamente porque comunica la esencia de las demandas de la ley. Al resumir nuestro deber moral en el amor, Cristo realmente reprodujo los mandamientos de amor de la jurisprudencia del Antiguo Testamento. Ahí en Mateo 22, 37 y 39 vemos tal cosa. Él dijo que el amor a Dios y al prójimo eran cruciales porque estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. El versículo 40. De estos 2 mandamientos, hermanos, de amar a Dios y amar al prójimo, dependen toda la ley y los profetas. Eso es muy interesante, hermanos, porque realmente Cristo mostró un resumen claro de los 10 mandamientos y de que cuando nosotros obedecemos los 2 mandamientos y los observamos, de amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, cuando hacemos esto y cuando nos preocupamos por esto, en realidad estamos obedeciendo los 10 mandamientos. En realidad los estamos obedeciendo. Así que la ley de Dios no está peleada con el amor que sentimos hacia nuestro Dios. La ley de Dios no está peleada con amar a nuestro prójimo, no, hermanos, al contrario.
Amar verdaderamente al prójimo es obedecer los mandamientos de Dios. Hermanos, si nosotros amamos a nuestro prójimo, no vamos a querer su mal, vamos a desear su bienestar, su bienestar. Es cierto que hay muchas cosas con las cuales tenemos que lidiar día tras día, cosas muy pequeñas con las cuales el cristiano se ve confrontado día tras día, tales como por ejemplo los negocios. Si un cristiano tiene un negocio, obviamente no va a estar dando gratis su trabajo y regalándolo a todas las personas que llegan, porque hermanos, eso sería imposible, no podría estar en el negocio. Por ejemplo, un cristiano que vaya a trabajar a un trabajo y que simplemente diga, no, yo quiero trabajar gratis porque amo al Señor y porque quiero demostrar el amor a mi prójimo, voy a trabajar gratis. No es así. Tenemos que entender, hermanos, que cada cosa tiene su respectivo lugar. Cada cosa tiene su respectivo lugar. Nuestro trabajo es una cosa, los negocios que hacemos, otro aspecto. Podemos mostrar amor, misericordia en los negocios, pero no podemos regalar las cosas, por ejemplo. Podemos regalarlas. Esto es básico a todo sentido común. Sin embargo, porque no regalemos aquello, ¿no estamos amando a nuestro prójimo? No necesariamente, hermanos. Podemos amar a nuestro prójimo y demostrar ese amor al vender algo, por ejemplo, a un precio mucho más bajo de lo que se usualmente vale o se vende, o algo por el estilo. Demostrar ese amor de otras maneras, no necesariamente regalando algo, no necesariamente, hermanos, sería imposible que el cristiano para demostrar el amor a su prójimo regale todo lo que tiene. Es imposible, no podríamos vivir en este mundo entonces. Así que dos mandamientos, amar a Dios, amar al prójimo, resumen la ley y los profetas. Eso es básico en lo que los escritores del Nuevo Testamento decían. Ahora bien, el autor sigue hablando de esto al mostrarnos otro aspecto de la ley de Dios, y es el fruto del Espíritu Santo y la regla de oro. En este apartado el autor muestra, hermanos, cómo la regla de oro es básica y fundamental a la ética cristiana. La regla de oro es: así que lo que quieran o lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esa es la regla de oro que Cristo dio. Y Cristo dijo, esto es la ley y los profetas. Si vamos a Mateo capítulo 7, versículo 12, ahí encontramos las palabras de Cristo. Y a lo que se conoce, hermanos, estas palabras como la regla de oro. Dice Mateo 7, versículo 12: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. En algunos versículos Cristo habló de dos mandamientos principales: amar a Dios y amar al prójimo, y que ahí se resume toda la ley y los profetas. Y ahora en este versículo, hermanos, él todavía lo resume más brevemente en un solo mandamiento: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. A esto se le conoce, hermanos, como la regla de oro. ¿Por qué es la regla de oro? Porque, hermanos, todo cristiano, todo creyente, toda persona que observe esta ley o este mandamiento va a vivir feliz en este mundo. Feliz. Se van a acabar los problemas del matrimonio, hermanos. Se van a acabar los problemas en el trabajo. Se van a acabar incluso los problemas en las iglesias.
¿Por qué? Porque yo voy a tratar a mi prójimo como yo deseo ser tratado, ¿no es cierto? Si yo deseo ser tratado bien, tengo que tratarlos bien. Si deseo recibir amabilidad, tengo que ser amable. Si deseo recibir comprensión, tengo que ser comprensivo. Hermanos, todo esto aplica, esta regla aplica en todas las esferas de la vida, en todas las esferas de la vida, donde hay necesidad de interactuar con otros seres humanos, se aplica esta regla. Estemos donde estemos, estemos en el hogar, estemos en el trabajo, en el mercado, en la iglesia, donde estemos, se aplica esta regla. Trata a las personas como quieras que te traten. Pareciera que esta regla no es bíblica, hermanos, pero es bien bíblica. La dijo Cristo. Y yo sé que esta regla se aplica en el mundo no cristiano. En el mundo no cristiano se aplica esta regla, y muchos hombres de negocios, incluso cuando hablan y dan sus charlas sobre cómo ganar clientes, hablan sobre esta regla. Trata bien a tus clientes. Trátalos bien, y comienzan ellos a hablar sobre esta regla importante. Pero esta regla de oro, hermanos, fue dada por Cristo a los creyentes principalmente, no a las empresas, no a los negocios, a los creyentes, los cristianos. ¿Por qué? Porque es un código de conducta, hermanos, es un código de ética, de cómo el creyente debe conducirse en este mundo. La regla de oro es esencial para las relaciones personales. Así como quiero que me traten, así debo de tratar. Y eso es algo que el autor enfatiza en este capítulo. La conclusión, hermanos, conclusión dice: todo intento de hablar de la ética del Nuevo Testamento, aparte de la justicia del reino o la santidad de los santos de Cristo y su separación del mundo, o la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, o la estatura de Cristo, o la vida del resucitado, o la libertad espiritual, o el amor, o el fruto del Espíritu, o la regla de oro, sería indiscutiblemente erróneo. Y todo intento de comprender estos conceptos, aparte de la ley del Antiguo Testamento, será también indiscutiblemente en error. No podemos entender la ética del Nuevo Testamento aparte de la justicia del reino. Justicia del reino. No podemos entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, aparte de lo que Dios ha revelado en su palabra, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Dios ha revelado su voluntad agradable y perfecta en sus escrituras. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ahí se encuentra su voluntad revelada en esas escrituras. Hermanos, no busquemos la voluntad de Dios en los libros de psicología, por ejemplo. Los libros de psicología no te hablan sobre la verdadera voluntad de Dios. No. Los libros de psicología te muestran el deseo del ser humano, por qué la persona es como es, pero en realidad no abordan el problema de cómo puede ser mejor, porque los psicólogos rechazan la idea de la pecaminosidad del ser humano, y por lo tanto ellos no aceptan el remedio que Dios dice en su palabra para mejorar al pecador, para componer su situación desesperante. Los psicólogos, hermanos, dan una respuesta totalmente fuera de las escrituras, pero las escrituras van al corazón del asunto, y la Biblia nos muestra que la condición del pecador es porque está separado de Dios. Y debido a que está separado de Dios, la ira de Dios está sobre él. Y la única manera de poder
restituir la comunión es a través de Cristo y solamente a través de Cristo. Y cuando eso sucede, hermanos, la persona experimenta una vida nueva y ahí comienza a vivir una vida diferente, porque el Espíritu Santo hace una obra en su corazón y le da el poder para obedecer los mandamientos de Dios cuando antes no tenía ese poder. Así que entender todo esto, hermanos, es muy necesario para responder la pregunta que hemos estado haciendo a lo largo de este estudio: ¿cómo debemos vivir en este mundo? ¿De qué manera? ¿Cómo debemos vivir en esta tierra? Mientras estemos en este mundo, ¿cómo debemos conducirnos? ¿Cuál debe ser nuestra conducta? ¿Igual que la conducta de los que no conocen a Cristo o diferente? Diferente. ¿En qué debemos basar nuestra conducta? ¿Cuál debe ser nuestro manual? La Biblia, la palabra de Dios, debe ser nuestro manual de conducta. Debemos escudriñar las Escrituras, como escribió el apóstol Juan, capítulo 5, versículo 39. Escudriñar las Escrituras, porque en ellas tenemos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Cristo, pero ellas también nos dicen cómo debemos conducirnos en este mundo, cómo debemos vivir. ¿Cómo debemos vivir entonces? Viviendo bajo los estándares de la palabra de Dios.